¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Aquí en el Dr. JS con un nuevo video. Para esta ocasión les traigo el quinto capítulo del volumen 12 de la novela ligera de Arifureta, y con este capítulo llegamos a la mitad de este volumen. En el capítulo anterior nos quedamos en que Hajime, Shia y Tio fueron pasando por las diferentes dimensiones del santuario de Hid, una donde todo estaba invertido, un gran museo, luego una biblioteca flotando en el espacio y así. Después de eso, llegaron a un océano donde se encontraron con una mítica criatura conocida como el Leviatán. Sí, muy mítica y todo lo que quieran, pero como si fuera el volumen 1, Hajime trató de comérsela para ver si obtenía algún nuevo poder antes de la pelea contra Hid. Sin embargo, el Leviatán, viendo que lo miraba como si fuera comida, escapó el muy desgraciado. Finalmente, el grupo sigue avanzando por las dimensiones hasta que se encontraron con Fred, que ahora se convirtió en un apóstol. Justo ahí, a cambio de permitirle a Hajime llegar directamente con Hid, tuvo que dejar a Shia y Tio para que se enfrentaran a Fred y su ejército de monstruos. Y precisamente, eso es lo que veremos en este capítulo. Bueno, más bien será el primer capítulo de este enfrentamiento. Pero antes de comenzar, vamos con la sección de preguntas. El primero es de BRM, saludos amigo, y hace varias preguntas. La primera, ¿qué me pareció el inicio, el final de la historia y cómo me sentí cuando la serie finalizó? Me sentí bastante satisfecho. Ya había leído el final de la web novel. Cuando vi el final de la novela ligera me gustó más. Y claro, me hubiera gustado ver alguna cosita adicional, pero como dije, me quedé satisfecho. También pregunta si creo que duró poco o fue suficiente. Para mí duró lo suficiente. Terminó cuando tuvo que terminar. No había demasiados cabos sueltos tampoco. Y los que habían, para eso fue que se hizo la precuela. Finalmente pregunta... La típica, ¿qué voy a subir después de acabar Arifureta? Lo pensé y probablemente suba el Isekai de la arañita, quiero acabar esa novela. El siguiente comentario es de Gastón Rodríguez, saludos amigo, y también hace varias preguntas. La primera dice, de las tres, Kaori, Aiko y Shia, ¿con quién te casas, y matas? Chuta, en ese orden sería Kaori, Shia y Aiko. La siguiente pregunta es de, entre todos los personajes que interpretas, ¿cuál más me cuesta y cuál es el más sencillo? Wow, después de 12 volúmenes y casi 150 videos, alguien me pregunta eso. Bueno, diría que la que más me cuesta es la voz de Kaori, ya que ella es un punto medio entre la de Shia y la de Yue, ya que a veces no me sale bien y me toca repetirla, más cuando tiene sus reacciones exageradas. Y el más sencillo es el de Hajime, solo tengo que hacer mi voz un poco más grave y ya está. La última pregunta es que si el canal prospera, ¿contrataría un actor o actriz para que me ayuden en las interpretaciones? No creo que lo hagan, a menos que quiera trabajar gratis, porque eso sí costaría, por video y por personaje. Si alguien quiere participar, mande su hoja de vida. El último comentario es de Liz Warcraft, saludos amigo, y pregunta, ¿cómo reaccionarían las familias de los alumnos muertos si se enteraran quién los mató? De hecho, como spoiler, sí se enteran. El propio Hajime junto a Aiko van con las familias para darles las noticias, y Hajime primero les explica por qué lo hizo y les hace una sutil advertencia sobre cómo responderá si deciden tomar algún tipo de venganza o algo así. La siguiente es si hiciera un top de las novelas que yo he leído, ¿en qué posición pondría Arifureta? Bueno, tampoco es que haya leído tantas novelas, pero está junto con Overlord, que son las que más veces he leído. Dejaría Arifureta primero y Overlord segundo. Y bueno gente, esas fueron las preguntas del video anterior, ya se alargó mucho la intro. Bueno, los videos son largos, así que no importa tanto. Ahora sí, vamos con el quinto capítulo, espero lo disfruten mucho y lo continúen apoyando. Entonces gente, sin más que decir, comencemos. Volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 5. Ragnarok. Parte 1. Todos los monstruos de Freyd atacaron a Shia y Tio al mismo tiempo. Sus dragones grises desataron un torrente de ataques de aliento de aurora desde arriba. Sus lobos de 3 cabezas dispararon ráfagas de llama desde atrás. Y los Ajato dispararon ráfagas de ondas de choque de maná desde ambos lados. Y por supuesto, delante del dúo estaba Freyd Badwa. Les disparó una tormenta de meteoritos de plumas de desintegración. Sin embargo, Shia y Tio parecían completamente imperturbables ante la avalancha de ataques que les llegaban desde todos los lados. Shia invocó una esfera roja de 3 metros de ancho por encima de su cabeza y luego tiró de Baldruken hacia atrás para dar un fuerte golpe.
Shia gritó: ¡toma esto! Golpeó la esfera mientras caía, haciéndola volar como una bala de cañón. La bola estaba hecha de asamtium súper comprimido y tenía un revestimiento exterior de piedra sello, lo que la convertía en una fuerza a tener en cuenta, especialmente cuando volaba tan rápido. La esfera roja atravesó un lado de las ondas de choque de maná y atravesó los sájatos que había detrás. A continuación, Shia atravesó con seguridad el agujero que había hecho, esquivando todos los ataques restantes. Tio lanzó su propio contraataque al mismo tiempo. Ella murmuró: ¡qué llamas tan tibias!, sumergiéndose en el mar de fuego. Las llamas le lamieron la piel, pero se limitó a cubrirse los ojos con la manga y siguió adelante. Los dragones negros eran conocidos por su robustez y eran maestros de la magia de fuego y viento. Incluso en su forma humana, Tio era prácticamente a prueba de fuego, sobre todo con sus estadísticas ahora reforzadas. Además, llevaba puesto el kimono de cota de malla que Hajime le había hecho, tejido con escamas de dragón negras reforzadas. Tio salió del otro lado de las llamas completamente ilesa y luego extendió su mano frente a ella. 5 rayos negros salieron disparados de sus dedos, quemando todo lo que tocaban. Había comprimido su aliento y lo había disparado como un láser, y con un simple movimiento de sus dedos podía redirigir cualquiera de los rayos para cortar un nuevo objetivo. Era una de sus nuevas técnicas llamada la garra del dragón. En ese momento, vio una imagen en su cabeza en la que se movía 2 pasos hacia la derecha, bajaba un poco y luego daba 3 pasos hacia adelante. Siguiendo exactamente los movimientos de la imagen, una ráfaga de aliento de aurora pasó por su izquierda mientras Tio iba hacia la derecha. Luego, al caer, una masa retorcida de tentáculos pasó por encima de su cabeza y, al avanzar, un rayo de luz blanca y pura le rozó la espalda. Mientras tanto, Shia se había agarrado a la cadena que conectaba su esfera con Vaildrukken y la hacía girar como un trompo mientras bailaba por el campo de batalla, y esquivaba cada uno de los ataques que los monstruos de Frey lanzaban, mientras que cada golpe de su esfera destruía a otro enemigo. Por supuesto, Frey la bombardeó con plumas de desintegración, pero ninguna de ellas estuvo a punto de alcanzarla. Todo esto fue gracias a su nueva habilidad derivada de la visión futura, visiones proféticas. Le permitía ver unos segundos en el futuro siempre que quisiera. En ese momento la utilizaba para predecir la trayectoria de los ataques dirigidos a ella y así poder moverse a un lugar seguro con antelación. Además, tenía una de las piedras de telepatía mejoradas de Hajime que le permitía comunicarse mediante imágenes y voz. Por supuesto, con lo denso que era el aluvión de ataques, la mayoría de las veces no había ningún lugar seguro. Cuando eso ocurría, simplemente se abría paso a través de algunos de los ataques para abrir nuevos caminos. ¡Qué débil!, dijo Frey con una voz demasiado baja para ser escuchada, pero Shia aún veía lo que estaba a punto de hacer gracias a sus visiones proféticas. «¡Tio-san está abriendo un portal!», ella gritó, olvidando por un momento que podía usar la telepatía. Un segundo después, la luz de la aurora inundó hacia Tio desde todos los lados. Todos los ataques de aliento de aurora que los dragones grises habían disparado desde arriba se habían transportado a través de la gran grieta cósmica de Frey para rodear a Tio. No había forma posible de esquivar, y un segundo después Tio estaba enterrada bajo la ola de auroras. «Realmente eres dura, ¿eh?» Sentí eso. Aún así, eso no fue nada comparado con el dolor con el que el maestro me bendice. Las auroras se desvanecieron revelando a una Tio transformada. Su piel estaba ahora cubierta de escamas negras y sus brillantes ojos dorados eran los únicos puntos de color en un cuerpo que, por lo demás, era negro como el azabache. Parecía un dragón con forma humana. Esta era la nueva magia de metamorfosis de Tio, una transformación humanoide a gran escala. Mantenía su forma humana mientras se transformaba en dragón, recubriéndose de escamas y reforzando su solidez con magia defensiva. De su cuerpo salía un humo blanco, por lo que parecía que los ataques de auroras habían causado un poco de daño, pero no el suficiente como para herir realmente a Tio. En el pasado, Hajime había estado a punto de morir a causa de uno de esos ataques de aurora, así que decía mucho de la capacidad defensiva de Tio el hecho de que pudiera aguantar un bombardeo completo y no salir mal parada. «Ahora es mi turno». Pensando que Tio estaba a punto de atacar a sus dragones, Frey abrió un portal para absorber su ataque de aliento y enviarlo de vuelta a ella. Por desgracia, se equivocó. El pecho de Tio se expandió mientras aspiraba una enorme bocanada de aire y rugía. A continuación, soltó un poderoso rugido que era tan poderoso como cualquier ataque de aliento. Su rugido estaba impregnado de la magia espiritual choque del alma, que asestaba un golpe directo al alma del objetivo, dejándolo inconsciente. Al mezclar el hechizo con el sonido físico,
Tio había convertido el ataque en uno que golpeaba el alma y el cuerpo simultáneamente. No había nada que un portal pudiera hacer para detener ese ataque. Olas de maná negro rodaron sobre los dragones grises en el cielo y todos empezaron a tener espasmos. Luego, un segundo después, sus ojos se pusieron en blanco y comenzaron a caer. Tio había bautizado su rugido y su combo de choque de alma como pulso dracónico. Los efectos de su rugido los sintieron no solo los dragones grises que tenía encima, sino también los lobos de 3 cabezas que tenía a su lado. Aunque no habían sido noqueados, ya que no habían recibido un golpe directo, seguían temblando de miedo. Tio por supuesto se aprovechó de ello y extendió sus manos a ambos lados, disparando 2 ataques de aliento en espiral. El torbellino de aliento negro podía recorrer cientos de metros antes de perder su fuerza, pero ni siquiera esperó a que llegara tan lejos antes de hacer su siguiente movimiento. Giró sobre sí misma con sus mangas ondeando elegantemente al viento y su lustroso cabello negro arrastrándose tras ella, pero aunque su aspecto era tan delicado como el de una bailarina tradicional japonesa, sus ataques eran todo lo contrario. Su ataque de aliento se extendió en un círculo cortando cientos de monstruos en segundos. Frey chasqueó la lengua y desplegó una barrera espacial para evitar que el aliento de Tio le cortara a él también. Uranos, es hora de hacerles pagar por humillarnos. Los ojos de Urano se iluminaron de inmediato y trató de hacer el mismo truco que Tio. Echó la cabeza hacia atrás y aspiró una enorme cantidad de aire antes de soltar un estruendoso rugido. Estaba claro que no le gustaba que Tio le superara, sin embargo, su rugido no tenía magia espiritual, en su lugar estaba mezclado con magia espacial. Frey había potenciado su dragón mascota lo suficiente como para que pudiera usar un poco de magia antigua. Las ondas de choque espaciales recorrieron el campo de batalla, aniquilando a todos los monstruos que tuvieron la mala suerte de quedar atrapados en el radio de la explosión, incluidos los extremadamente robustos como los Apsos. Incluso los que estaban ligeramente fuera del alcance efectivo del ataque acabaron sangrando por los ojos y los oídos mientras perdían el conocimiento y caían al suelo. Los pocos dragones grises que quedaban se retiraron a una distancia segura e inclinaron la cabeza como si mostraran reverencia a su rey. Uranos podía matar cosas con solo rugir, así que no era de extrañar que otras criaturas se arrodillaran ante él. De hecho, se había mantenido al margen del asalto inicial porque sus ataques eran tan poderosos que también mataban a sus aliados, por lo que Frey había esperado a que sus monstruos se redujeran antes de que Uranos tuviera que enfrentarse a ellas. ¡Ay, mis orejas! Tio había estado mucho más cerca de Uranos, por lo que la onda expansiva la mandó a volar, mientras que las sensibles orejas de Shia se habían visto dañadas por la intensidad del rugido, lo que la hizo tropezar un poco, y por eso no fue capaz de decirle a Tio lo que iba a ocurrir a continuación. Tio se precipitó hacia el suelo, golpeándolo con tal fuerza que creó un pequeño cráter donde aterrizó y levantó una nube de polvo tan grande que la ocultó por completo. Sin darle ni siquiera un momento de descanso, Uranos reunió un montón de chispas de rayo blanco dentro de su boca y disparó una ráfaga de energía pura contra Tio. Se oyó un gemido agudo mientras su aliento de dios dragón divino se dirigía directamente al suelo. El ataque de aliento era lo suficientemente poderoso como para destruir una pequeña isla por sí mismo. Sin embargo, cuando el rayo golpeó la isla no hubo mucha onda expansiva. La razón era que la isla no era lo suficientemente fuerte como para soportar la explosión. Antes de que las ondas de choque pudieran extenderse desde el punto de impacto, el soplo del rayo la atravesó, perforando el fondo de la isla y abriendo un agujero en el mar de nubes que había debajo. Los ataques de Uranos parecían realmente el juicio divino de un dios. Eran lo suficientemente poderosos como para arrasar con todo lo que encontraban a su paso. La nube de polvo acabó por desvanecerse, revelando un agujero vacío donde había estado Tio. ¡Tio-san! ¿Dónde estás? Shia gritó desesperada. Intentó contactar con Tio por telepatía, pero no obtuvo respuesta. Vaya, no pensé que un solo ataque la mataría. Esperaba torturarla más primero. Frey miró hacia el agujero pareciendo ligeramente insatisfecho. Enfurecida, Shia se giró hacia él, puso a Weitbrucken en modo de bombardeo, pero antes de que pudiera dispararle a Frey, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Una visión de su propia muerte pasó por su mente y se precipitó hacia un lado. Un segundo después, el espacio en el que se encontraba Shia se retorció y un enorme Claymore atravesó la distorsión espacial. La experiencia le dijo a Shia que se avecinaba un ataque de seguimiento y se dio cuenta de que no sería capaz de esquivarlo por completo.
Decidida evitar al menos un golpe mortal, dio una voltereta en el aire. 4 espadas más surgieron de la nada rozando sus brazos y piernas. La sangre salpicó el aire, pero Shia no podía permitirse el lujo de detenerse o moriría. Giró la cabeza hacia un lado, evitando otra estocada que apuntaba a la parte posterior de su cráneo. La estocada le rozó la mejilla, pero no fue una herida grave. Le llegó un tajo diagonal desde arriba que bloqueó con Vaidruken, al tiempo que bloqueaba un segundo tajo con la cadena de su esfera. Otros 2 tajos le llegaron desde abajo y los bloqueó con sus botas. Aprovechando la fuerza del impacto, dio una voltereta hacia atrás. Shia apretó el gatillo de Vaidruken y utilizó la onda expansiva para impulsarse hacia un lado mientras daba una voltereta hacia atrás. 3 espadas más se dirigieron hacia donde estaban su cabeza, su pecho y su estómago, pero afortunadamente escapó a tiempo. Las espadas todavía le rozaron el hombro y el muslo, pero con eso Shia estaba finalmente fuera de peligro. Usando aerodinámica se detuvo para ver a qué se enfrentaba ahora. Por desgracia, parecía que sus enemigos ni siquiera estaban dispuestos a darle un segundo para recuperar el aliento. Un apóstol salió de la distorsión espacial con su cabello plateado y sus alas agitadas por el viento y se abalanzó sobre Shia con sus claymores. Shia las bloqueó con el mango de Vaidruken, sorprendida por la fuerza de los golpes. Sus puntos de apoyo fueron aplastados por el impacto, por lo que Shia y la apóstol cayeron al suelo al chocar sus armas. Las chispas volaron por el aire cuando el metal chocó con el metal, y cuando cayeron al suelo, esta extraña apóstol de platino abrió la boca. Soy la primera apóstol Hertz, verdugo de los enemigos de Heat. Su claymore comenzó a brillar en platino y su maná se arremolinó a su alrededor. La cantidad de presión que ejercía era completamente diferente a la de cualquiera de las apóstoles que Shia había visto hasta entonces. Esto era algo nuevo. Hertz blandió su claymore haciendo volar a Shia. Shia no había sido golpeada tan fácilmente en mucho tiempo. Cayó al suelo con fuerza justo al lado de donde había caído Tio hace unos instantes. Tosió violentamente mientras una nube de polvo se remolinaba a su alrededor. Soy la segunda apóstol Wade, verdugo de los enemigos de Heat. Soy la tercera apóstol Dritter, verdugo de los enemigos de Heat. Soy la cuarta apóstol Vierte, verdugo de los enemigos de Heat. Soy la quinta apóstol Furte, verdugo de los enemigos de Heat. Shia escuchó a las 4 nuevas apóstoles nombrarse a sí mismas, pero su atención se centró en las visiones de muerte que seguía viendo. Vaya, todas ustedes realmente me quieren muerta, ¿eh? Por desgracia para ella, las apóstoles eran más rápidas. 5 destellos plateados salieron disparados hacia Shia, que tuvo que sacar a Vaidruken para bloquear. La cabeza del martillo se expandió para cubrir todo su cuerpo, lo que permitió protegerse de los rayos de desintegración. Sin embargo, no estaba segura de que su arma fuera capaz de soportar tanto castigo. Debatió utilizar una de sus cartas de triunfo, pero antes de que pudiera tomar una decisión, una agradable voz llegó a sus oídos. ¡Ya tuve suficiente con ustedes! Una serie de rayas negras salieron disparadas hacia las apóstoles desde abajo, y un látigo negro se enroscó alrededor de Shia arrastrándola a salvo fuera del cráter. Las apóstoles bloquearon los ataques con sus alas, pero el impacto las hizo retroceder lo suficiente como para que su puntería se viera afectada. Shia aprovechó esa oportunidad para saltar aún más lejos, lo que fue bueno porque un segundo después, el lugar en el que había estado parada fue demolido por los rayos de desintegración. Estas 5 apóstoles estaban claramente en un nivel diferente al de las demás. Otras apóstoles podrían haber sido capaces de lanzar ataques igual de poderosos, pero les habría llevado mucho más tiempo cargarlos. Shia, ¿estás bien? Sí, pero ¿y tú, tío-san? Tio desenrolló su látigo mientras Shia se acercaba de un salto a donde ella se encontraba. Efectivamente, Tio parecía estar en mucho peor estado que Shia. Tenía la manga izquierda desgarrada y la sangre le corría por el brazo. Otras partes de su cuerpo estaban tan dañadas que sus escamas habían sido arrancadas, revelando una piel roja debajo. No te preocupes, Shia, estas heridas son poco más que rasguños. Definitivamente no son solo rasguños, pero... La voz de Tio era firme y no parecía tan pálida. Además, la sonrisa que le dedicó a Shia mientras se tomaba una poción tampoco parecía forzada. A pesar de lo herida que parecía, Tio parecía estar bien. Con un suspiro de alivio, Shia sacó un checkmate, lo mordió sin perder de vista a las apóstoles, pero entonces escuchó un sonido despectivo desde el otro lado. Así que te has escapado, En cierto modo, eso es fortuito para mí.
pero me sigue molestando que seas tan tenaz como tu hombre. Uranos también la miraba con la misma cara de fastidio que su maestro. Tío terminó su poción, escupió el frasco vacío, se encogió de hombros y respondió: por un momento me preocupó que pudiera morir allí. Te has hecho mucho más fuerte desde la última vez que nos vimos. Deja de hacerte la dura, sé lo mucho que te dolió ese ataque. No estoy actuando, a decir verdad. No soy el único que ha recibido la bendición del Lord Ejid. Uranos también ha evolucionado más allá de los límites mortales. Se ha convertido en un dios por derecho propio. No solo su aliento es mucho más fuerte, sino que también inhibe la curación. Seguramente has notado que tu magia de restauración no funciona tan bien como debería. Sí, ya lo noté. En efecto, Tío había intentado utilizar la magia de restauración antes, pero enseguida se había dado cuenta de que era bastante menos eficaz de lo que debería. Si Kaori hubiera estado aquí, probablemente habría sido capaz de superar el debilitamiento curativo de Uranos con facilidad, pero Tío no tenía tanta aptitud para la magia de restauración como ella. Tampoco solo detiene tu curación, tus heridas empeorarán con el tiempo. Ya duelen mucho, ¿verdad? Pero antes de que pase mucho tiempo, todo tu cuerpo se verá sacudido por tanto dolor que morirás. Freyd se alegró de poder llevar a cabo su plan original de torturar lentamente a Tío hasta la muerte. Siento mucho estropear tu discurso, pero estas heridas no duelen en absoluto. Dudo mucho que me maten. No te molestes en fanfarronear, puedo... ¿Espera qué? La sonrisa de Freyd desapareció, sustituida primero por la confusión y luego por la sorpresa. Las heridas de Tío se estaban cerrando ante sus ojos. ¿Cómo puede ser esto? El aliento de Uranos puede obstaculizar incluso la magia de restauración. Esto no debería ser posible. Tonto, si puedes disipar el debilitamiento de la curación, entonces incluso la magia de curación normal funcionará bien. La forma en que la magia de restauración curaba era interfiriendo con el tiempo y haciendo retroceder a una persona u objeto a un estado anterior. Por lo tanto, el aliento de Uranos obstaculizaba la curación al dejar inerte cualquier mana utilizado en las heridas. ¿Cuántas veces crees que el maestro ha sido golpeado por el aliento de tu dragón mascota? ¿Realmente creíste que no se le ocurriría contramedidas para ello? Espera, entonces la poción que bebiste antes no era una poción curativa. Brillante deducción. Tío se había tomado un Cheatmate, la versión bebida que había sido diseñada específicamente para contrarrestar el aliento de Uranos. Cada vez que alguien no había superado el gran laberinto de Orcus se acercaba a la casa de Oscar, la hidra aparecía para servir como prueba final. Si alguien que había superado el laberinto estaba con ellos cuando aparecía la hidra, tenía la autoridad para detenerla, lo que significaba que podía analizarla, así como el aliento de Aurora de su cabeza plateada que afectaba a la curación si así lo deseaba. Durante su análisis, Hajime había descubierto que los colmillos de la cabeza de plata contenían un antídoto para su propio aliento, para asegurarse de que no pudiera ser herido por él de la misma manera. A continuación, extrajo el antídoto de esos colmillos, lo mezcló con polvo metálico imbuido de magia curativa para crear una poción que era a la vez una poción curativa y curaba el debilitamiento del aliento de la Aurora. La razón por la que Tío había sobrevivido al aliento de Uranos fue porque sus escamas estaban recubiertas de ese mismo antídoto. Si le hubieran dado unos segundos, habría podido escapar fácilmente de él disparando su propio aliento hacia un lado y utilizando el retroceso para lanzarse. Sin embargo, el aliento de Uranos había sido más poderoso de lo que ella había previsto, y en esos pocos segundos había perdido la mayor parte del lado izquierdo de su cuerpo. Sin embargo, el hecho de que el aliento de Uranos obstaculizara la magia de restauración seguía siendo una ligera amenaza, pero no algo que Tío no pudiera manejar. Freyd hizo una mueca y Uranos gruñó enfadado, pero las apóstoles parecían estar cansadas de esta conversación, así que dispararon otra ronda de rayos de desintegración contra Shea y Tío. Las dos esquivaron a ambos lados mientras Her se acercaba a Freyd. Freyd-sama, esas dos siguen siendo compañeras del irregular, no bajes la guardia. Lo sé. A Shea y Tío les sorprendió un poco que las apóstoles se sometieran a Freyd y no al revés. Pero en cierto modo también demostró que no eran más que marionetas. Si a una persona real se le diera el mismo estatus que a ellas, automáticamente se someterían a esa persona. Freyd y Her se dirigieron a Shea y Tío. Dijeron al unísono por Lord Ejid blandiendo sus armas.
Con 5 apóstoles extremadamente fuertes a los que enfrentarse, Xia y Tio estaban en una situación bastante desesperada y sin embargo ambas sonreían sin miedo. Parece que la verdadera lucha comienza ahora. Supongo que por fin ha llegado el momento de revelar nuestras cartas de triunfo. La razón por la que Xia había retrasado el uso de su carta de triunfo era porque fortalecerse más allá de su nivel actual descomponía gradualmente su cuerpo, por lo que solo sería capaz de mantenerlo durante un corto periodo de tiempo. Por otro lado, la razón por la que Tio había evitado usar su carta de triunfo era porque era mucho menos efectiva cuando estaba rodeada. Ahora, sin embargo, los dos bandos se enfrentaban entre sí. ¡Vamos! ¡Fortalecimiento corporal! ¡Nivel 4! ¡Vengan mis leales familiares! ¡Ejército del dragón! Xia y Tio jugaron cada una la primera de sus cartas de triunfo. El aura azul pálido de maná que rodeaba a Xia se hizo más vibrante mientras empujaba su fortalecimiento corporal aún más. Con Tio, la pequeña joya roja de su cinturón empezó a brillar y un segundo después, un centenar de dragones negros aparecieron a su alrededor, todos y cada uno de ellos armados hasta los dientes con artefactos. En respuesta, las apóstoles blandieron sus armas y Frey levantó la mano en el aire. Su ejército de monstruos lanzó un rugido ensordecedor y del cuerpo de Urano salieron chispas mientras se preparaba para atacar. Los ejércitos de dragones de ambos bandos lanzaron sus ataques de aliento, señalando el comienzo del segundo asalto. Capítulo 5: Ragnarok. Parte 2. Rayos negros y rayos de aurora llenaron el cielo, haciendo que la batalla pareciera más un enfrentamiento de ciencia ficción entre naves espaciales que una guerra entre dragones. 5 rayos de luz plateada y un único rayo de luz azul pálido se abrieron paso entre los ataques de aliento, chocando a intervalos regulares. De vez en cuando, la aurora y los rayos negros chocaban, provocando ondas de choques grises que irradiaban hacia afuera. Xia hizo girar su esfera y su cadena la lanzó contra las 5 apóstoles. Parecía que su ataque estaba a punto de conectar, pero entonces las 5 desaparecieron. Se movían tan rápido que incluso con el fortalecimiento corporal, Xia no podía verlas. Era como si se teletransportaran. Ni siquiera dejaron imágenes posteriores a su paso. Justo cuando Xia registró su desaparición, Hertz apareció justo delante de ella. Xia gritó: «¡Toma esto!», balanceando a Baldrucken contra Hertz. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? Hertz contraatacó con un tajo diagonal de una de sus claymores. Las dos armas chocaron con un sonoro estruendo y fue la claymore la que se impuso. El martillo de Xia fue derribado y Hertz lanzó un tajo horizontal con su segunda claymore. En el borde de su visión, Xia vio a Urano disparar su aliento a Tio, con 2 apóstoles cargando junto con el ataque de aliento, ignorando completamente a Xia. Las 2 apóstoles restantes flanqueaban a Xia por ambos lados. Wade y Vierte estaban bloqueando completamente los movimientos de Xia para que no pudiera escapar de Hertz. Además, siguieron su ataque con cortes horizontales propios. ¿Qué sucede? Se supone que el nivel 4 me fortalece más allá de los límites mortales, pero ¿aún no es suficiente? Los ojos de Xia simplemente no podían seguir la velocidad de los ataques de las apóstoles. Sin embargo, su visión futura sí podía. Gritando, Xia apretó el gatillo de Baldrucken utilizando el retroceso para impulsarse hacia adelante. La claymore aún le rozó el costado, pero logró evitar que la cortaran. Se había acercado tanto a Hertz que el apóstol no podía blandir libremente sus claymores. Por supuesto, los 2 golpes de Wade y Vierte fallaron por completo. Como usuaria de martillos, Xia conocía íntimamente las debilidades de las armas grandes. Sin embargo, todavía necesitaba mucho valor para cargar hacia adelante en un ataque letal para evitarlo. Mientras cargaba hacia adelante, Xia golpeó a Hertz con un cabezazo. Hubo un sonido casi metálico cuando sus frentes chocaron y la cabeza de Hertz cayó hacia atrás. Sin embargo, la expresión de Hertz no cambió en lo más mínimo, mantuvo la mirada fija en Xia. Xia pensó: «Mierda, eso no funcionó», alejándose apresuradamente de un salto, pero mientras lo hacía, Wade y Vierte la atacaron desde abajo. Xia saltó por encima de ellas lamentándose de lo superada que estaba, tanto en potencia como en velocidad. El nivel 4 de fortalecimiento corporal de Xia era ligeramente diferente de su fortalecimiento corporal normal. Normalmente utilizaba su habilidad de manipulación de maná junto con la eficiencia de conversión nivel 2 para aumentar sus estadísticas en 2 por cada punto de maná que utilizaba, pero recientemente Hajime había creado un nuevo artefacto para ella que aumentaba su eficiencia de conversión a nivel 3.
de modo que podía aumentar todas sus estadísticas en 3 por cada punto de maná que pusiera en él. Aún así sabía que eso no sería suficiente para luchar contra los secuaces de Hit, así que había ideado una forma más poderosa de fortalecimiento corporal. Había un ingrediente especial en sus Cheatmates que eliminaba los topes inconscientes que ponía en su fortalecimiento para asegurarse de que sus músculos y huesos no se romperían, y también le permitiría utilizar la magia espiritual y de evolución para reforzar su cuerpo, a pesar de no tener aptitudes para ninguna de ellas. Este era el poder que le permitía superar todos sus límites, el nivel 4 de fortalecimiento corporal, y sin embargo, incluso con esta fuerza no estaba ni cerca de igualar las estadísticas de estas apóstoles. ¿Es ahora realmente el momento de perderte en tus pensamientos? Hers una vez más se movió tan rápido de lo que Shia podía seguir, reapareció por encima de ella y lanzó las 2 Claymores con toda la fuerza de su primer ataque. ¡Claro que sí! ¡Vencerlas a ustedes será pan comido! Shia bloqueó las Claymores con la cadena atada a Valdruken. A continuación, redistribuyó con maestría la fuerza del golpe de Hers y envolvió la cadena de Valdruken alrededor de sus 2 espadas. Por supuesto, las espadas de Hers estaban recubiertas de magia de desintegración, pero todo lo que había hecho Hajime estaba fabricado con una aleación especial y súper densa que podía resistir unos segundos incluso a la ridículamente poderosa magia de desintegración de Hers, lo que significaba que Shia podía ganar el tiempo suficiente para cambiar a Valdruken a modo de bombardeo y disparar una bala explosiva perforadora de armaduras mejorada con magia espacial. Se trataba de una bala especial que no explotaba al impactar, sino después de atravesar su objetivo para maximizar el daño de sus rupturas espaciales. Incluso Hers se sorprendió al ver esa bala, así que rápidamente dejó caer sus Claymores y cruzó sus brazos delante de ella para bloquearlo. El impacto de la bala fue muy fuerte y la explosión resultante la mandó a volar. «Ahora es mi turno», gritó Shia, lanzando su cadena y arrojando las 2 Claymores de Hers a Wade, que había dado vueltas detrás de ella y por supuesto todavía tenía su esfera de Kendama atada al extremo de la cadena. Al pisar un extremo de la cadena, redirigió la esfera hacia Vierte, que estaba a punto de disparar un rayo de desintegración contra ella. Vierte retrocedió utilizando el menor movimiento posible para intentar mantener su puntería, pero eso resultó ser un error. Debería haberse alejado lo más posible de esa esfera, porque ahora estaba atrapada en su campo gravitatorio. Ella se preguntaba, ¿me están arrastrando? Al igual que las cuchillas de Shizuku, la esfera de Shia había sido encantada con magia de atracción. Sin embargo, tenía mucha más masa, por lo que su campo gravitatorio era mucho más fuerte. La esfera golpeó a Vierte en el estómago, mandándola a volar. Desgraciadamente, lanzar las Claymores de Hers no había servido para ralentizar a Wade tanto como Shia esperaba. Wade se acercó a Shia y le disparó un rayo de desintegración y un aluvión de plumas de desintegración a quemarropa. Shia hizo cubrir inmediatamente a Valdruken para proteger sus órganos vitales. La superficie de la cabeza del martillo estaba recubierta con piedra sello, por lo que podía resistir incluso la magia de desintegración. Pero por desgracia, en esta forma, Valdruken no era lo suficientemente amplia como para cubrir sus brazos y piernas. Pudo bloquear el rayo, pero muchas de las plumas lo superaron y le atravesaron las extremidades. Shia se agachó rápidamente para librarse de la avalancha, pero al hacerlo, un par de espadas salieron volando hacia ella. ¿Esas son las armas de Wade? No, espera, son las de Hers. Shia se apartó justo a tiempo, pero escuchó que Hers volvía a agarrar sus espadas mientras pasaba volando junto a ella. Al mirar por encima del hombro, vio a Hers de pie con el mismo aspecto. Lo único que había hecho el ataque de Shia era destruir los guanteletes de Hers. Hers miró fríamente a Shia, preguntándose si la conejita sería capaz de defenderse con los brazos y las piernas en tan mal estado. Entonces, cruzó sus guantes contra las Claymores como si fueran unas tijeras y se preparó para cortarle la cabeza a Shia. Si bien era cierto que Shia no podía hacer nada para detener ese ataque con sus extremidades, que parecían un queso suizo, no permaneció así por mucho tiempo. Ya me siento mejor. Tus heridas. Cuando Hers se acercó a ella, Shia bloqueó el ataque de tijera metiendo a Valdruken entre las 2 Claymore y dando una voltereta hacia atrás para salir del alcance. Su cuerpo se había curado por completo y también estaba bañada en una luz negra brillante. Tío había utilizado la magia de restauración en ella, y no solo eso, sino que el látigo de Tío se enroscó en la muñeca de Wade mientras ésta se lanzaba hacia Shia e intentaba cortarla con la mitad de su Claymore.
Tío tiró de su látigo, empujando a Wade hacia un lado y haciendo que cayera inofensivamente junto a Shia. ¿Recibiste la ayuda de tío Clarus? Así es. Shia deslizó a Baldruken fuera de las tijeras de Hertz antes de que pudiera forzar otro concurso de fuerza y disparó una bala de ráfaga de área a la cara de Hertz. No se trataba de una bala perforante, ya que esta vez Shia solo quería un ataque de área amplia. Sin embargo, un ataque espacial seguía siendo más de lo que el cuerpo de Hertz podía soportar, por lo que saltó rápidamente hacia atrás. Sin embargo, Vierte había regresado y disparó una descarga de desintegración contra Shia. Tendrás que pasar sobre mí primero. Tío saltó para bloquear el ataque, pero le dolió lo suficiente como para dejarla con los ojos llorosos a pesar de la protección que le proporcionaban sus tan gruesas escamas. Gracias por la ayuda, tío San. Shia apuntó a Vierte y disparó una ráfaga penetrante contra ella. Vierte no esperaba que Shia fuera tan insensible como para aprovecharse de que Tío actuaba como su escudo de carne, así que su sorpresa retrasó su reacción lo suficiente como para que el disparo de Shia le diera en el hombro. Shia se acercó entonces al lado de Tío, pero sus enemigos no les dieron tiempo para que conversaran. Mientras que Shia se había enfrentado en un combate cuerpo a cuerpo, Tío había luchado a distancia. Ahora, sin embargo, Dritter y Funte tuvieron la oportunidad de acercarse a Tío y la aprovecharon inmediatamente. Además, los dragones grises de Frey, los leopardos blancos y los lobos de 3 cabezas rodearon a Shia y a Tío para asegurarse de que no retrocedieran. Tío utilizó sus garras de dragón y Shia utilizó un aluvión de balas de ráfaga de área para hacer retroceder a los monstruos, pero habían ganado suficiente tiempo para que Dritter y Funte les hicieran una pinza entre las dos. Dritter se enfrentó a Shia mientras que Funte se detuvo ante Tío. Sin medir palabras, Shia y Tío giraron para intercambiar sus posiciones. Ambas sabían que ese era el movimiento óptimo y no necesitaron decir nada para comunicarlo. Un segundo después, Dritter disparó una andanada de plumas de desintegración mientras Funte lanzaba un rayo de desintegración. Tus plumas son demasiado ligeras. Tío recibió los golpes de las plumas con su armadura de escamas y contraatacó con un ataque de aliento en espiral propio. Puedo aguantar ataques concentrados todo el día. Shia tiró de su cadena para hacer retroceder su esfera, golpeándola hacia el rayo de desintegración con Baldruken. Su inmensa masa atravesó el rayo y se dirigió directamente a Funte. Las dos saltaron al mismo tiempo, esquivando el ataque de magia espacial invisible que Frey les había enviado. Así que realmente compartes tu precognición con ella. Frey dirigía a Uranos para que disparara su aliento contra las dos mientras estaba en el aire, pero por supuesto Shia también lo previó y las dos evadieron fácilmente el ataque saltando a ambos lados. Wade y Funte lanzaron otra andanada de plumas contra Shia, una atacando desde arriba y la otra desde un lado. Ella no pudo esquivarlas todas, pero las heridas que recibió fueron curadas inmediatamente por la magia de restauración de Tío. Shia sabía que Tío le cubría las espaldas si algo la golpeaba, así que ni siquiera se preocupó de las heridas que recibía y giró su esfera para apartar a Dritter y Vierte, utilizando la magia de atracción a toda potencia para evitar que lo esquivaran. Mientras Shia luchaba contra Dritter y Funte, Hertz se acercó e intentó reducirla, pero Tío volvió a interponerse para bloquearla, y aunque los tajos de Hertz eran lo suficientemente fuertes como para cortar incluso las escamas de Tío, necesitó más de unos segundos para hacerlo, y en esos preciosos segundos, Shia se dio la vuelta y lanzó a Baldruken contra ella. Hertz salió inmediatamente disparada para evitar el golpe, dejando a Tío libre para dirigir su atención a Frey, que se acercaba a ella con una fisura del vacío. Sin embargo, Tío no se molestó en bloquear o esquivar, sino que optó por arremeter con su látigo. Frey dudó por un segundo al ver lo poco que parecía importarle a Tío su ataque, dejándolo totalmente expuesto al látigo de Tío. La punta del látigo se movió a una velocidad vertiginosa, reforzada por la fuerza centrífuga del movimiento. Mientras tanto, Tío lanzó un ataque de aliento a Uranos para evitar que defendiera a su maestro. Frey intentó cubrirse con sus alas, pero el látigo las atravesó para hacerle un profundo corte en el pecho. Este látigo era el arma especializada que Hajime había hecho para Tío, el dominador de obsidiana. La joya incrustada en el mango era un tesoro oculto en miniatura, para que le permitiera a Tío extender el látigo hasta 3 kilómetros. También se había fabricado con las escamas de Tío y era tan áspero como una lima.
lo que lo hacía perfecto para cortar cualquier cosa que raspara. Además, estaba encantado con magia de metamorfosis, por lo que Tío podía utilizarlo como una extensión de una de sus extremidades. Además, tenía habilidades de separación espacial y estaba imbuido con magia espiritual, por lo que Tío también podía utilizar ataques de alma con él. El daño que Fred recibió del látigo debilitó su control sobre su visora del vacío, por lo que el hechizo solo fue lo suficientemente fuerte como para aplazar algunas escamas de Tío y provocar un pequeño gruñido de ella. Hertz, que había estado planeando un ataque de seguimiento a Shia, se retiró inmediatamente de las primeras líneas y fue a apoyar a Fred, que había empezado a caer hacia el suelo. Fred-sama. Estoy bien. Fred volvió a volar con sus propias fuerzas. Las otras apóstoles también se habían detenido momentáneamente cuando habían visto a Fred ser golpeado. Por alguna razón, parecía que las apóstoles valoraban bastante la vida de Fred. La única explicación que se les ocurrió a Shia y a Tío fue que Fred parecía estar en la antigua posición de Alba. Tío-san, ¿estás...? Sí, supongo que no estás bien, aunque gracias por ser mi escudo de carne. Me encanta lo poco que te importa mi bienestar. No hay nada más placentero que ser insultada por los más cercanos a mí. Muchas gracias, Shia. Tío se retorció de éxtasis mientras respondía, sin embargo, realmente parecía estar en mal estado. La magia de restauración aún no funcionaba muy bien en ella, por lo que no podía curar inmediatamente sus heridas. Su armadura de escamas era una habilidad derivada de su transformación básica de dragón, por lo que podía regenerar naturalmente sus escamas del mismo modo que cuando estaba transformada, pero les llevaba más tiempo. Y aunque su armadura estaba en tan mal estado, su carne bajo la armadura de escamas estaba probablemente aún más dañada. Su kimono también estaba hecho jirones, lo suficiente como para que, si se deshiciera de su armadura de escamas, terminara desnuda. Dudo que pueda seguir así por mucho tiempo. Está bien, Shia, esto es bueno. Ah, ya entiendo. Por cierto, ¿tú cómo vas, Shia? Me has protegido durante mucho tiempo, podré arreglármelas gracias a ti. Maravilloso, me reconforta saber que he conseguido cumplir mi papel de guardiana. Shia y Tío se rieron entre sí mientras veían a las apóstoles rodearlas por todos lados. Sin embargo, no había desesperación en sus ojos, de hecho parecían más animadas que nunca. Mientras tanto, Fred aprovechaba esta pausa para curarse y ver cómo les iba a sus monstruos contra los dragones de Tío. Les había ordenado que aniquilaran al ejército de dragones de Tío, lo que creía posible, ya que tenía una ventaja abrumadora en números. Claro que Shia y Tío habían eliminado a bastantes de sus monstruos durante su asalto inicial, pero aún quedaban mucho más monstruos que dragones. Sinceramente esperaba que sus monstruos ya hubieran acabado con los dragones de Tío, pero cuando levantó la vista para ver qué pasaba, se encontró con una visión impactante. Apenas habían reducido el número de dragones. Además, una buena parte de sus propios monstruos habían sido asesinados. Tío había perdido tal vez 10 dragones durante ese tiempo, mientras que más de un centenar de monstruos de Fred estaban muertos. Incluso si los dragones de Tío hubieran sido más fuertes, eso no explicaba esta abrumadora diferencia en la potencia de fuego. Sin embargo, había otro factor que amplificaba la diferencia entre los monstruos de Fred y los dragones de Tío. Imposible. Seguramente todo el equipo que usan esos dragones son artefactos hechos por los irregulares. Observó cómo el casco de uno de los dragones negros empezaba a brillar mientras desataba su ataque de aliento. Uno de los dragones grises de Fred contraatacó con su aliento de aurora, pero gracias a los poderes amplificadores del casco, así como la magia de evolución almacenada en la armadura del dragón, su espiral negra atravesó el ataque de aurora y atravesó la cabeza del dragón gris. El ataque de aliento siguió adelante, matando también a unos cuantos monstruos más de Fred. Con la esperanza de alcanzar al dragón de Tío mientras este se concentraba en el ataque, uno de los Sajatos de Fred intentó golpearlo en el estómago. Su puño envuelto en maná carmesí era lo suficientemente fuerte como para aniquilar a la mayoría de las criaturas. Sin embargo, cuando chocó con la armadura del dragón, fue el puño el que fue aplastado, no la armadura. Al parecer la armadura que llevaban los dragones reaccionaba a cualquier impacto desatando sus propias ondas de choque. Completamente imperturbable por el ataque de Ajatot, el dragón lo atacó con su cola, que tenía una cuchilla de corte espacial unida a su extremo. El Ajatot no pudo reaccionar a tiempo, por lo que su cabeza fue fácilmente disecada. Naturalmente, todas las garras de los dragones estaban recubiertas de vainas de metal que eran a su vez artefactos. Esos artefactos también estaban encantados con magia de separación espacial,
pero también estaban encantados con la garra vendaval. Ese mismo dragón utilizó su garra vendaval para cortar un grupo de quimeras una vez que terminó con el Ajatoth. A lo lejos, otro dragón negro se movió entre los ataques con volteretas, inmersiones y ascensos repentinos. Otros de los efectos de la armadura con la que estaban equipados todos los dragones era la disminución de los efectos de la gravedad a su alrededor. El peso de su armadura y su propio peso se reducían a la mitad. Así podían esquivar fácilmente los ataques de aliento de los dragones grises, los tentáculos de los leopardos y todo lo demás, y lo hacían con tanta facilidad que parecía que podían predecir los ataques de sus enemigos. Lo cual francamente podían. Después de todo, los cascos estaban encantados con la previsión. No podían ver exactamente el futuro como lo hacía Xia, pero con todas sus habilidades potenciadas por la magia de la evolución, podían al menos predecir aproximadamente la trayectoria de la mayoría de los ataques que se dirigían hacia ellos. Además, todos sus ataques de aliento eran letales, y cada uno de ellos cortaba su objetivo con una precisión milimétrica. Odio esto, incluso cuando no está aquí, ese hombre trae el desastre. Vamos, no le des todo el crédito al maestro. Estos dragones son la culminación de todos nosotros trabajando juntos. Espero que disfrutes de los frutos de nuestro trabajo. En realidad fueron Xia y Kaori quienes capturaron a los Weavers en el abismo. Hajime había fabricado sus armas y armaduras, y después de que Tío regresara de su viaje a casa, fue ella quien los convirtió en familiares. Luego pasó todo el tiempo posible en la sala del cristal de Hora fortaleciéndolos y mejorándolos para que pasaran de ser Weavers a dragones. Gracias al duro trabajo de todos, este ejército de dragones era ahora tan fuerte que cualquier dragón individual podía vencer fácilmente a cualquiera de los monstruos del abismo. Por cierto, antes no eran negros, pero Tío los había hecho negros porque prefería ese color. Según su razonamiento, tenía sentido que los familiares de la mujer que servía al hombre que todos llamaban el nuevo señor de los demonios tuvieran un aspecto malvado e imponente, y nada decía más maldad e imposición que el color negro. Cálmese, Freyd-sama, tengo una idea. ¿Qué es? Freyd preguntó, tragándose su enfado contra Hajime y girándose hacia Hertz. Tras confirmar que todas las heridas de Freyd se habían curado, Hertz miró a Xia como un depredador que mira a su presa y dijo: Su coordinación es demasiado fuerte, tenemos que destrozarla. Nosotras las apóstoles nos encargaremos de Xia Jaúlia. ¿Tiene sentido separarlas? Cuando Uranos golpeó a Tío Clarus con su aliento, Xia Jaúlia no fue capaz de esquivar antes de tiempo. Su estilo de lucha solo funciona mientras las capacidades defensivas y de recuperación de Tío Clarus le den a Xia Jaúlia el tiempo suficiente que necesita para predecir los ataques. ¡Uy, vaya! Parece que nos han descubierto. Muy bien, tú te encargas de la conejita. Uranos y yo todavía tenemos que hacer pagar a esa dragona por lo que pasó en el gran volcán Gruen. Entendido. Incluso con su coordinación, Xia y Tío eran simplemente una molestia para Hertz y las apóstoles. Supuso que una vez separadas, se reducirían a nada más que objetivos fáciles. Tras escuchar el plan de Hertz, Xia sonrió y se giró hacia Tío. Tío-san. ¿Estarás bien, Xia? Estaré bien, todos son solo marionetas de Dios, no. Además, lo tendrás más fácil si no tienes que protegerme. Esta vez fue el turno de Xia de lanzarle a Tío una mirada significativa. Tío se encogió de hombros en señal de acuerdo. A Hertz y a las apóstoles le pareció que Tío se alegraba de no tener que seguir siendo un escudo de carne, pero Freyd entrecerró los ojos con desconfianza. De repente, tuvo un mal presentimiento sobre este plan, pero antes de que pudiera decir nada, Hertz apuntó con sus claymores a Xia. Estoy cansada de tus fanfarronadas, conejita, es hora de que te ponga en tu sitio. Irradiando partículas de luz, Hertz salió disparada hacia Xia tan rápido que parecía un rayo de platino. Me gustaría ver cómo lo intentas. Mientras Tío la observaba, el maná blanco y puro de Freyd empezó a remolinarse a su alrededor. ¿No vas a transformarte del todo? Eso solo me convertiría en un objetivo más grande. Ya no tienes que proteger a tu camarada, no hay razón para que te contengas, quiero que desates todo tu poder. Solo después de vencerte con toda tu fuerza podré limpiar mi vergüenza pasada y mantener la cabeza alta cuando me presente ante Lord Heath. ¿Y eso qué? Déjame decirte algo, jovencito. Tío había terminado de reparar por completo su armadura de escamas, mientras el maná negro puro se arremolinaba a su alrededor, continuó con voz altiva. No te pongas demasiado arrogante. Si quieres ver todo el alcance de mi poder, oblígame a usarlo primero.
Ella sonrió con arrogancia y por un momento Frey se quedó en silencio, pero entonces llamó a Uranus. En respuesta, su querido compañero dragón lanzó un ataque de aliento contra Tío. Tío se preparó para saltar, pero entonces apareció un portal delante del ataque de Uranus. Casi parecía que estaba allí para proteger a Tío, pero por supuesto, ella sabía que no era así. Al levantar la vista vio que había otro portal justo encima de ella y que el ataque de aliento se había desviado a través de él. Aún así, consiguió esquivar a tiempo, pero el ataque de aliento bajó a otro portal y reapareció de repente al lado de Tío. Ella estaba siendo lentamente atrapada en una jaula hecha por un solo ataque de aliento. Pero mientras Frey manipulaba los portales, también estaba preparando un ataque de magia antigua. Reunió una cantidad ridícula de maná e incluso dijo un conjuro para aumentar aún más el poder de su ataque. Gritó "Destrucción del vacío", soltando su hechizo en el centro del ejército de dragones de Tío. Una enorme explosión espacial esférica arrasó con todo, incluidos los propios monstruos de Freyd. Este ataque fue de una magnitud mayor que cualquier otro que Freyd hubiera lanzado antes. Él había perdido un tercio de sus propios monstruos, pero Tío había perdido el 80% de sus dragones. La mayoría de ellos no murieron directamente gracias a las propiedades defensivas de sus artefactos, pero quedaron inconscientes o fueron devastados tan profundamente que no pudieron luchar. Mientras tanto, la jaula de aliento había conseguido finalmente asestar un golpe de refilón a Tío. Incluso eso fue suficiente para destrozar la armadura de su lado izquierdo, esparciendo sus escamas y su sangre por el campo de batalla. Despreocupada por sus propias heridas, Tío se giró para ver cómo estaban sus dragones. ¡Qué indiscriminado de tu parte! Esto es lo que pasa cuando me pongo serio. La vida de sus familiares significaba mucho menos para él que completar la misión divina que le había encomendado Ejid. De hecho, nada era tan importante como ganar esta batalla y matar a las compañeras de Hajime. ¿Tienes la determinación de sacrificar cualquier cosa y todo para lograr la victoria? Tal y como estaba ahora, Freyd incluso sacrificaría a sus compañeros demonios si eso fuera necesario para ganar, aunque era difícil decir si estaba decidido o simplemente loco. En lugar de responder, Tío se limitó a darle un suspiro de lástima. Luego, como si escupiera en su determinación, obró un simple milagro. ¡Gracia de la reina dragón! El maná negro brotó de ella, lloviendo sobre sus maltrechos dragones. Ahora mismo estaban recibiendo literalmente la gracia de su reina. La gracia de la reina dragón era una combinación de magia espiritual y de restauración que utilizaba la magia espiritual para apuntar solo las cosas que Tío quería, así como para mantener las almas de las criaturas fallecidas unidas a sus cuerpos, mientras que la parte de la magia de restauración las curaba. En pocos minutos, todos los dragones de Tío estarían completamente resucitados y listos para luchar una vez más. Los dragones que aún estaban conscientes lanzaron pequeños rugidos de gratitud cuando la magia de Tío los curó, y muy pronto todos comenzaron a volar de nuevo, envueltos en la protección de su reina. Sabiendo que no debían temer a la muerte, lucharon de forma aún más agresiva que antes, derribando a todos los monstruos de Freyd que pudieron antes de ser abatidos. Freyd se sintió como si estuviera atrapado en una pesadilla. De hecho, estaba tan aturdido por el hechizo de Tío que dejó que ella realizara otro ataque. Ella atacó con su látigo, enrollándolo alrededor de uno de los lobos de 3 cabezas de Freyd. «Renace como uno de mis familiares, edicto de la reina dragón». La voz de Tío estaba llena de la majestuosidad y el poder que solo un verdadero gobernante podía reunir. El lobo atado dejó escapar un aullido de dolor. No sonó como ningún aullido que haría un lobo de verdad, e hizo que a Freyd se le pusieran los pelos de punta. Freyd preguntó conmocionado: «¿Qué acabas de hacer?». Con varios sonidos grotescos de chasquidos y crujidos, el lobo de 3 cabezas comenzó a transformarse, y en el lapso de solo 3 segundos, sus 3 cabezas se redujeron a una. Todo su cuerpo se cubrió de escamas negras, su cola y sus garras se alargaron, y de su espalda brotaron alas. Se había transformado en un dragón negro. Este era otro de los nuevos hechizos de Tío, la evolución del dragón. Había utilizado la magia espiritual para aislar la parte de su genoma que la convertía en dragona, y ahora podía utilizar una combinación de metamorfosis y magia espiritual para implantar esos mismos genes en otras criaturas, convirtiéndolas en dragones y en sus familiares al mismo tiempo. Sin embargo, aunque era una decisión lógica, no es que las plumas de Freyd no hicieran ningún daño. De hecho, aunque Tío sobrevivió,
Un buen número de sus escamas fueron arrancadas, cayendo al suelo junto con gotas de sangre. Tío gritó: «¡Tengo otro!», abriéndose paso entre la avalancha de Fred y agarrando un grupo de monstruos que estaban ligeramente separados del resto. Podría haberse retirado detrás de su ejército de dragones y estar mucho más segura, pero eso habría supuesto el riesgo de exponerlos a los ataques de Fred y Uranos. En cualquier caso, esta vez dividió su látigo en 5 y transformó a 5 monstruos a la vez. Fred estaba perdiendo a su ejército y Tío estaba aumentando el suyo, pero ahora que Fred había recuperado la compostura no estaba demasiado preocupado. ¡Qué patético! Recibir golpes a propósito es una forma terrible de luchar. Es una táctica perfectamente aceptable, ¿sabes? Como si lo fuera, simplemente estás aprovechando tu dureza natural. ¿Qué parte de eso es estratégica? Admito que robar a mis familiares fue un uso sorprendente de la magia de metamorfosis, pero si te estás matando lentamente para que funcione, ¿qué sentido tiene? A Fred le parecía risible el estilo de lucha de Tío, y así volvió a disparar una andanada de plumas de desintegración a su alrededor, mientras Uranos le apuntaba con su aliento. Una vez más, Tío desafió el bombardeo de plumas para aumentar su ejército de dragones, y fue entonces cuando Fred se dio cuenta de que Tío estaba apostando a que su resistencia duraría lo suficiente como para volcar la ventaja numérica a su favor y derrotarlo. Ese era el plan de Tío, sin embargo, era solo una parte del mismo. Lo que Fred no sabía era que también estaba sembrando las semillas de otra de sus cartas de triunfo, aunque Tío esperaba no tener que usarla. Y con eso llegamos al final. Ese fue el capítulo 5 del volumen 12 de la novela ligera de Eriforeta. Como dice el título, comenzó el Ragnarok. Finalmente llegamos a la pelea final de este volumen, donde Shea y Tío empezaron enfrentándose a Fred y su ejército de monstruos, pero después empezaron a sumar las apóstoles. Las primeras apóstoles como Hers, que recordarán que apareció en el volumen 11, y que al parecer son conocidas como las apóstoles de platino. Ahí vimos a Shea y Tío aguantando bastante bien, apoyándose mutuamente. Sin embargo, en esta última parte, ahora tendrán que pelear por separado, Shea contra las apóstoles de platino, mientras que Tío contra Fred y sus monstruos. Y precisamente en el próximo video veremos la pelea de Shea contra las primeras apóstoles o apóstoles de platino, como prefieran llamarles. Espero sinceramente que hayan disfrutado de mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, ayúdame dejando tu me gusta para que podamos llegar a más gente. Comenta qué te pareció este comienzo de la batalla final de este volumen. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los siguientes videos. Antes de irme, mandemos los saludos a los primeros que comentaron el video anterior. Así que saludos para Miedo en la Habitación, Oliver Cayo, Miguel Antonio Rojas, Yusaros, Máximo Fender, Steven Hill e Isabel Ávila. También saludos especiales para los miembros del canal, Arthur, Nanashi y a Pokémon, que volvió a unirse como miembro. Como siempre, gracias a todos por su apoyo. Entonces, gente, eso ha sido todo por mi parte. El Relator JT se despide. Para el próximo video iremos con el capítulo 6. Chuta, todavía faltan como 4 o 5 videos para acabar el volumen 12. Pero bueno, el final está cada vez más cerca. Bueno, no me queda más que decir que les vaya bien en todo lo que hagan y conmigo nos estamos viendo en la próxima. ¡Adiós!